Hola, bienvenidos al segundo capítulo de nuestro estudio bíblico de la cadena profética. En este capítulo nosotros vamos a querer descubrir la identidad de este ser humano que ha jugado un rol muy importante en la historia del mundo en los últimos 1500 años, que juega en la actualidad un rol muy importante y que jugará un papel protagónico en los eventos que la humanidad va a tener que atravesar en un futuro cercano. Por eso he querido llamar a este capítulo El hombre detrás de la máscara. Y no solamente vamos a descubrir la identidad de este ser humano, sino del sistema que él controla. Es ahora cuando el estudio comienza a ponerse más y más interesante. En el capítulo anterior que hemos revisado, hemos podido leer y analizar los primeros 6 versículos del capítulo 7 del libro de Daniel, en donde hemos encontrado la consecución de los 3 primeros reinos que han dominado la tierra del mundo antiguo, comenzando desde el año 605 a.C. Tenemos el reino de Babilonia, representado por el león con alas de águila, que reinó desde el año 605 hasta el año 539 a.C. Este, aunque fue conquistado, de él quedó un hombre con corazón engañoso y perverso, como pudimos haber revisado. Este reino de Babilonia fue sucedido por el imperio medo-persa, representado por el oso que se levantaba de un lado más que del otro, y con 3 costillas en la boca, el cual dominó desde el año 539 hasta el 331 a.C., el cual fue conquistado por el macedonio Alejandro el Grande, de Grecia, y Grecia dominó el mundo antiguo desde el año 331 hasta el 168 a.C. Pasemos entonces a leer el versículo 7 del capítulo 7 del libro de Daniel, que nos describe a la cuarta bestia. Vamos a leer el capítulo 7, versículo 7 y versículo 8. Dice: Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras las hollaba con sus pies. Y era muy diferente a todas las bestias que vi antes que ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Fascinante. ¿Y cuál es esa cuarta bestia que sucede al leopardo de 4 cabezas que simbolizaba a Grecia? Bueno, si nosotros nos vamos al capítulo 2 del libro de Daniel, vamos a encontrar que la estatua del sueño de Nabucodonosor, también lo que le seguía al reino de Grecia era el imperio romano. El reino de Grecia eran las caderas de bronce y luego venían las piernas de hierro que simbolizaban al imperio romano. Obviamente, si nos vamos a la historia, vamos a encontrar que el imperio que conquistó al reino de Grecia fue el imperio romano, que dominó al mundo antiguo desde el año 168 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. Leamos el versículo 23 y 24 del capítulo 7 para saber un poco más sobre esta bestia. Dice: La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Bueno, vamos ahora a desmenuzar toda la información que hemos recibido y vamos a descubrir de quién se trata. ¿Cuál es esta cuarta bestia? Ya la sabemos, es el imperio romano. ¿Qué son estos 10 cuernos que según dice son 10 reyes o reinos? ¿Y cuál es este cuerno final que aparece después de estos 10 y que derriba a 3 de los primeros 10 reinos que surgieron de este imperio romano? Entonces, como podemos corroborar, tenemos, primero existe la cuarta bestia. Luego, los 10 cuernos son 10 reyes que surgirán de esta bestia. Entonces, esta bestia ha existido. Este reino, este imperio ha existido primero monolítico, sin cuernos, porque si estos 10 reinos o reyes surgen de la bestia, significa que en algún momento en el tiempo han surgido. Eso nos hace pensar de que antes de que ellos surgieran, la bestia no tenía cuernos. Entonces tenemos 3 fases. Primero tenemos la fase de la bestia sin cuernos, Roma imperial monolítica. Luego tenemos la fase de la bestia con 10 cuernos, que es cuando de esta bestia salen 10 reinos. Y luego tenemos una fase final, que es cuando surge un reino posterior
que derriba a 3 de los primeros reinos. Y si leemos en los versículos 19 a 21 dice: entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, y tenía dientes de hierro y uñas de bronce. De eso vamos a hablar también. Que devoraba y desmenuzaba, y las obras las hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo, el otro, el último, cuerno, tenía ojos y boca, y hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Esta es la historia, esta es la trama de la historia. Tenemos la cuarta bestia, que es fuerte, políticamente la más fuerte de todas. En una parte dice que es una bestia que, bueno, sabemos que corresponde a las piernas de hierro de la estatua del sueño de Nabucodonosor, pero acá también dice que esta bestia tiene los dientes de hierro y uñas de bronce. Interesantísimo, ¿por qué? Porque eso nos da una mejor imagen de lo que era el Imperio Romano. El Imperio Romano era un imperio que, si bien políticamente conquistó Grecia, culturalmente fue conquistado por Grecia, porque los romanos y el mundo antiguo en realidad admiraban a Grecia. Eran conocidos por ser lo más refinado, el lenguaje de ellos era el más refinado. Ellos estaban siempre buscando sabiduría y también su arte era admirado. Entonces, cuando el Imperio Romano conquistó Grecia, en realidad absorbió a Grecia, sin embargo fue absorbido por la cultura griega. Por eso es que existe esta figura de lo que es la cultura grecorromana, porque es una fusión entre Roma y Grecia. Entonces, esta bestia, esta cuarta bestia, tiene dientes de hierro y uñas de bronce, porque el bronce representa las caderas de la estatua del sueño de Nabucodonosor, que representa a Grecia, ¿no? Es una manera majestuosa en la cual la Biblia describe a la bestia, a la cuarta bestia, que es el Imperio Romano, que tenía una gran influencia de Grecia. Entonces tenemos la misma secuencia de la estatua en el sueño de Nabucodonosor, que se repite en el capítulo 7 del libro de Daniel, pero esta vez en bestias, ¿no? Donde la cabeza de oro es el león con alas de águila, que es Babilonia, el pecho y brazos de plata, que es el oso con 3 costillas en la boca, que es el Imperio Medo-Persa, las caderas de bronce, que es el leopardo de 4 cabezas, que es Grecia, y las piernas de hierro, que corresponden al Imperio Romano, y los dedos de los pies corresponden a los 10 cuernos que surgieron después, ¿no? Que son las naciones que surgieron a raíz de la caída del Imperio Romano. Sin embargo, como lo describe el capítulo 7 del libro de Daniel, esta bestia, aunque cambia, se mantiene hasta el día del fin, porque lo podemos corroborar en el versículo 21 y 22, donde dice: veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Hasta cuándo? Hasta que vino el anciano de días y se dio juicio a los santos del Altísimo. Eso es hasta el final de los tiempos, ¿no? Entonces tenemos que Roma no se acaba. Roma muta, cambia, pero se mantiene. Vamos a ver qué características tiene el cuerno pequeño que nos pueda ayudar a identificarlo y saber de quién se trata. Este cuerno pequeño es una nación, es un reino, pero también es una persona. El capítulo 7, versículo 8 dice: y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Aquí nos está queriendo describir al sistema, a la nación, al reino y también a su líder, ¿no? Cuando leamos el capítulo 13 del libro de Revelación, vamos a ver que esas grandes cosas son blasfemias contra Dios. Sigamos. Y parecía más grande que sus compañeros. Entonces, este pequeño cuerno parece más grande que sus compañeros, ¿no? Todas estas características las vamos a enumerar y vamos a determinar de quién se trata. Y veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Entonces este es un poder perseguidor. Este es un reino que persigue a los santos de Dios. Ahora, ¿qué es un santo? Según la Biblia, un santo tiene 2 características, ¿no? Cuando uno busca Revelación capítulo 14, versículo 12, vamos a encontrar que dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Eso
es el significado de un santo. Un santo es una persona que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Entonces este poder perseguía a todas aquellas personas que guardaban los mandamientos de Dios y tenían la fe de Jesús, básicamente, ¿no? Entonces vamos a ver, enumeramos las características de este cuerno pequeño para poder conocer su identidad. Comenzamos. Primera característica, es un reino romano. En el versículo 7 y 8 vamos a determinar que es un reino romano. Segunda característica, se levanta de entre los 10 primeros reinos. En el capítulo 7, versículo 8 dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos. Entonces tiene que haber surgido del Imperio Romano del Occidente. Es un poder europeo. Y es muy importante que tengamos claro como el agua que este es un poder europeo. No lo vamos a encontrar en Estados Unidos, no lo vamos a encontrar en América, no lo vamos a encontrar en África, ni en el Medio Oriente, sino en Europa. ¿Por qué lo menciono? Porque, como veremos más adelante, existen muchas malas interpretaciones del libro de Daniel capítulo 7. Y esta es una de ellas, en donde se le asigna la identidad al cuerno pequeño fuera de Europa, ¿no? Entonces, segunda característica, es un poder que surge de entre los 10 primeros reinos. Es un poder europeo. Tercera característica, es un reino pequeño, pero parece más grande que los otros reinos. En el versículo 20 dice, y parecía más grande que sus compañeros. Es un poder que se hace más fuerte que cualquiera de los otros reinos. Muy bien. Cuarta característica, se levanta después del establecimiento de los 10 reinos, porque dice en el versículo 24, y tras ellos se levantará otro. Entonces asume su posición de poder luego del año 476 después de Cristo, que es cuando cae el Imperio Romano del Occidente, es cuando se forman estos 10 primeros reinos, producto de la caída del Imperio Romano, y posterior a eso es que nace este cuerno pequeño, que se levanta este cuerno pequeño. ¿Y cuáles son estos 10 reinos de los cuales habla la profecía? ¿Cuáles son estos 10 cuernos? Estos son los anglosajones, que actualmente son el país de Inglaterra, los alamani, que ahora es el país de Alemania, los francos, que es el país de Francia, los burgundios, que son la actual Suiza, los suevos, la actual Portugal, los visigodos, la actual España, los lombardos, que es Italia en este momento, y luego están los vándalos, los ostrogodos y los herulos. Estos señores, estas 3 tribus o 3 naciones, existieron en algún momento, pero ya no existen. Los vándalos llegaron en algún momento a constituirse la nación de Vandalia, reconocida por el Imperio Bizantino, pero ya no existe. Y vamos a ver cómo es que estos 3 reinos juegan un papel en esta profecía y qué pasó con ellos. Quinta característica. En el versículo 24 dice que este reino será diferente de los primeros. Sexta, derriba a 3 de los 10 primeros reinos. El versículo 24 también dice, y a 3 reyes derribará. Séptima, y es también un hombre que habla blasfemias contra Dios. En el versículo 8 dice, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. El versículo 25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo. Entonces este no es un poder político, sino también es un poder religioso. Octava característica, hace guerra contra los santos y los vence. El versículo 21 dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. El versículo 25 dice, y a los santos del Altísimo quebrantará. Este es un poder perseguidor que lucha contra aquellos que siguen a Dios y buscan guardar sus mandamientos, como hemos podido ver hace unos minutos. El mismo versículo 25 nos dice que esta persecución durará por tiempos y medio tiempo. Esta es una profecía numérica que nos habla de una cantidad determinada de años. Vamos a poner esa como su novena característica y luego vamos a descifrar esta enigmática profecía para ver de qué se trata. Es fascinante. Décima característica, piensa cambiar los tiempos y la ley. En el mismo versículo 25 dice, y pensará cambiar los tiempos y la ley. Ahora, ¿a qué ley se refiere esta profecía? En todo caso, ¿qué ley será la que le interesa a Dios? ¿Será las leyes humanas, los derechos humanos, las constituciones de los países? No. Se refiere a ley divina. Este poder, este pequeño cuerno, buscará cambiar la ley divina, los 10 mandamientos.
Y en cuanto a tiempos, también se tiene que referir a los tiempos puestos por Dios, ¿no? La semana y otras fiestas que Dios creó. Característica número 11. A toda la tierra devorará. El versículo 23 dice, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. ¿Será posible eso? ¿Será posible que los Estados Unidos esté sometido a este poder? ¿La China? ¿La Gran Rusia? ¿Sudamérica? ¿África? ¿Será posible que a toda la tierra subyuga este poder y toda la tierra está bajo su control? Bueno, eso está difícil, pero vamos a ver, de repente es posible. Eso lo vamos a descubrir pronto, en todo caso. Característica número 12 dice que reinará hasta el final. En el versículo 22 dice, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y el criterio final o característica final es que su reino será quitado al final del tiempo. En el versículo 26 dice, pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. En 2 de Tesalonicenses 2:8 dice que será destruido con el resplandor de la venida del Señor. Entonces ningún poder humano va a poder destruirlo, solamente Dios mismo. Roma en su forma original dominó toda la tierra. En su forma original el Imperio Romano dominó sobre Europa y un poco del Medio Oriente y el norte de África. Pero, ¿qué tal América? ¿O la China? ¿O India? ¿O Australia? ¿Singapur? ¿Sudáfrica? No. El Imperio Romano nunca tuvo nada que ver con esos lugares. No existían para su conocimiento. Sin embargo, la profecía dice que a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Entonces, de alguna manera tenemos que descubrir de qué está hablando la profecía. Ahora voy a tener que poner un paréntesis en nuestro estudio para aclarar un punto. Y es que, como pueden haber visto ustedes, yo he llevado este estudio hasta el momento de una manera objetiva, tratando de dejar de lado cualquier especulación infundada. Y así va a seguir siendo. Pero tengo una razón para esto. Y mi razón es que mi trabajo es el de descubrir una mentira muy antigua. Un engaño muy grande. El engaño más grande que la humanidad haya tenido que enfrentar en toda su historia. Y mi propósito es el de brindar luz para sacar de las tinieblas a todas aquellas personas que quieran saber la verdad. Ahora, habiendo dicho esto, ¿tendría algún sentido que yo faltara a la verdad en algún punto? No tendría sentido. Ni siquiera pensando que el fin justifica los medios. Porque esta lucha del ser humano es precisamente esa, la lucha entre la verdad y la mentira, entre la luz y las tinieblas, la lucha entre el bien y el mal. ¿Y por qué la aclaración? Porque ahora nos toca hablar de un sistema de religión llamado el catolicismo, liderado por un hombre, el Papa. Y lo que vamos a ver en este capítulo a continuación, sin duda va a causar las más diversas reacciones entre todas aquellas personas que profesan la religión católica. Pero lo que yo quiero también aclarar es que de lo que voy a hablar es del sistema de religión y de su líder, no de los millones y billones de seres humanos, hombres y mujeres, que buscan a Dios y siguen a Cristo bajo la religión católica de la única manera que conocen, tal y como lo hice yo por varios años. Ahora, este asunto es muy delicado. Y créanme que para mí no es en lo absoluto divertido y en efecto es bastante molesto el tener que ser visto por algunos o por muchos como alguien que ataca a la fe católica, porque la fe y la conciencia son ámbitos sagrados. Y honestamente yo estoy de acuerdo en que nadie tiene derecho a atacar la religión de nadie. Por otro lado, yo considero que no tengo yo el derecho de guardarme para mí mismo las verdades divinas que les va a hacer ver las cosas como las cosas son, según la perspectiva de Dios. Y dado que la Biblia denuncia duramente a este poder político religioso que es el papado, dándole no solamente el nombre de cuerno pequeño en el capítulo 7 del libro de Daniel, sino otros nombres duros, como en el capítulo 8 del libro de Daniel le llama el rey del norte, en la primera epístola de Juan capítulo 1 le llama el anticristo al Papa, el papado es llamado la bestia que sube del mar en el libro de Revelación capítulo 13, Jesucristo lo llama la abominación desoladora en el libro de Mateo capítulo 24. El apóstol Pablo en la segunda carta de Tesalonicenses capítulo 2 al Papa le llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y el nombre más duro que se le da al papado está en el libro de Revelación o Apocalipsis capítulo 17, donde le llama Babilonia la Grande
la madre de todas las rameras y las abominaciones de la tierra, siendo que cada uno de estos nombres se le ha dado de acuerdo a la connotación que le da la historia en la cual está incluido este poder. Pienso que toda aquella persona que busca a Dios tiene no solamente el derecho de saber estas cosas, sino el deber de indagar, de estudiar, de escudriñar las Escrituras. Porque en cuestión de cristianismo, seamos católicos o protestantes de cualquier denominación, tenemos que estar de acuerdo en que las Santas Escrituras tienen la última palabra, ¿cierto? Entonces, sin más que decir, vamos a comenzar por establecer que categóricamente el cuerno pequeño del libro de Daniel capítulo 7 es el papado. Sin embargo, yo no voy a esperar que tomen mi palabra. Nosotros habíamos enumerado sus características. Vamos a revisarla una por una y vamos a ver, de acuerdo a lo que la Biblia dice, de acuerdo a lo que los hechos históricos corroboran, si es que en efecto se aplican al papado. Comencemos por la característica número 1. Este poder, este reino, es un reino romano, es un poder político romano. Veamos si es cierto. El papado en realidad se llama Iglesia Católica Apostólica Romana. Su ubicación geográfica es en la Ciudad del Vaticano, en Roma. Su idioma oficial es el latín. Es la única nación del mundo que mantiene el lenguaje de la Roma imperial. Todas las encíclicas, el nombre encíclica se refiere a las cartas que emite el Vaticano que deben ser distribuidas al mundo entero, son en latín. Luego son traducidas a cada idioma de cada nación, sin embargo son emitidas en latín. El sistema de numeración que utilizan es romano. La arquitectura obviamente es romana y tienen un sistema de gobierno heredado del Imperio Romano. ¿Un sistema de gobierno heredado del Imperio Romano? ¿Cómo así? Veamos lo que nos tiene que decir el cardenal Malaquías Martín acerca de eso, en su libro que se llama The Decline and Fall of the Roman Church. Este es un cardenal hablando. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Para el año 440, cuando el antiguo título romano Pontifex Maximus, o Sumo Pontífice en español, fue asumido por León I, el Papa fue el gobernante efectivo no solo de Roma, sino de numerosos territorios. En tan solo 3 siglos, la Iglesia romana había transformado la organización administrativa del Imperio Romano en un sistema eclesiástico de obispados, diócesis, monasterios, colonias, guarniciones, escuelas, bibliotecas, centros administrativos, emisarios, representantes, cortes de justicia y un sistema criminal de leyes intrincadas bajo el control directo del Papa. Los nuevos senadores eran los cardenales, los obispos que vivían en Roma, y los sacerdotes y diáconos ayudaron al Papa a administrar este nuevo imperio. Interesante. Escuchemos también las palabras del historiador Adolf von Harnack en su libro ¿Qué es el cristianismo? O What is Christianity? Dice: de esta manera, la Iglesia romana se empujó en secreto al lugar del Imperio Romano, del cual es la verdadera continuación. El imperio no ha perecido, sino que solo ha sufrido una transformación. Todavía gobierna todas las naciones. Sus papas gobiernan como Trajano y Marcos Aurelio. Pedro y Pablo han tomado el lugar de Rómulo y Remo. Los obispos y arzobispos de los procónsules. Las tropas de sacerdotes y monjes corresponden a las legiones, y los jesuitas a la armada imperial. Es una creación política e imponente como un imperio mundial, porque es la continuación del Imperio Romano. El Papa, que se llama a sí mismo Rey y Sumo Pontífice, es el sucesor de César. Fascinante. Entonces no solamente vamos a concluir que el papado es romano, sino que es la única nación enteramente romana en existencia en el mundo entero. Más romano no puede ser. Punto número 1, completamente satisfecho. Vámonos al punto número 2. Que en realidad es un tema mucho más fácil de corroborar porque es puramente geográfico, ¿no? Dice que el cuerno pequeño se levanta de entre las 10 primeras naciones, de entre los 10 primeros reinos. Pues los 10 primeros reinos son los reinos europeos y el papado está ubicado en la ciudad de Roma. Se encuentra situado entre los 10 primeros reinos que surgieron luego de la caída del Imperio Romano. Tercera característica:
Es un reino pequeño, pero parece más grande que los otros reinos. Primero veamos si es un reino pequeño. Leamos lo que dice la Enciclopedia Británica. La geografía de la Ciudad del Vaticano es única debido a la posición del país como un enclave urbano sin salida al mar de Roma, Italia, con un área de 0.44 kilómetros cuadrados. Es el estado independiente más pequeño del mundo. La Ciudad del Vaticano alberga la Santa Sede. La Santa Sede es el nombre dado al gobierno de la Iglesia Católica Romana y se extiende a los católicos de todo el mundo, que se estableció como un estado independiente para permitir al Papa ejercer su autoridad universal. Interesante porque aquí está diciendo que es un reino pequeño, es el más pequeño del mundo, es una nación independiente en realidad, y al mismo tiempo dice que es la sede de la Iglesia Católica que tiene autoridad universal, ¿no? Entonces es muy pequeño, pero parece más grande que sus compañeros. El texto dice que será más poderoso que los otros reyes. ¿Los reyes de Europa se doblegaron frente al papado? Sí, a veces sí, algunas pocas veces no, pero cuando no se doblegaban, eventualmente tuvieron que hacerlo. Me gusta el ejemplo de Enrique IV, que es en verdad muy gráfico. Enrique IV, emperador de Alemania, en el año 1074 tuvo la osadía de querer cambiar las cosas que había ordenado el Papa. En esa época, el Papa, supuestamente como representante de Cristo, investía a los obispos. Un obispo de esa época no estaba simplemente a cargo de su iglesia. Un obispo era un cargo político-religioso que estaba a cargo de las ciudades y los pueblos en toda Europa. El obispo era el equivalente al alcalde, podríamos decir, o el gobernador de los pueblos. Los obispos eran investidos por el Papa y entonces eran gobernados por el Papa. El emperador Enrique IV quería cambiar esa situación. Él quería ser quien investía a los obispos de tal manera que él fuese quien gobernara a los obispos. Al fin y al cabo, él era el emperador de Alemania. Entonces él se opuso al Papa Gregorio VII. ¿Qué pasó? El Papa Gregorio VII lo excomulgó. Entonces el rey Enrique IV perdió su reino inmediatamente. Nadie quería saber de él. Llegó al punto, el pobre emperador tuvo que irse caminando descalzo desde su sede hasta la casa del Papa. Y lo hizo descalzo y con su esposa y con sus hijos en señal de humildad y de penitencia. Y tuvo que pasar 3 días en medio del crudo invierno en la puerta de la residencia del Papa, descalzo, esperando el indulto, el perdón del Papa. Vamos a ver qué es lo que dice Henrietta Marshall en su libro The History of Germany, la historia de Alemania. Dice así: entonces el Papa cedió, las puertas se abrieron y el rey arrepentido se arrojó llorando a los pies de Gregorio. Llantos y sollozos estallaron en la multitud e incluso los ojos del severo Papa se apagaron con lágrimas. Henry Grattan Guinness, en su libro Romanismo y la Reforma, escribe en 1887: en el año 1500 no existía nación libre en Europa. Todas estaban sujetas al gobierno tiránico de Roma. Ahora, para ese entonces 1887, la mitad de Europa y América están libres de ese intolerable yugo. En el libro papal Los más sagrados concilios, tomo 13, Roma dice: definimos que la Santa Sede Apostólica y el Pontífice Romano tienen la primacía sobre ¿cuánto del mundo? El mundo entero. ¿Será posible eso? ¿Será posible que Roma está en control del mundo entero? ¿Se puede creer eso? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, sigamos el estudio, donde más adelante vamos a revisar el tema de las sociedades secretas. Y bueno, vamos a ver si es cierto o no. El vicario del Hijo de Dios encarnado, sumo sacerdote ungido y gobernante temporal supremo, el Papa, se sentó en su tribunal imparcialmente para juzgar entre nación y nación, entre pueblo y príncipe, entre soberano y súbdito. Eso es lo que escribe Henry Edward Manning en su libro El poder temporal del vicario de Jesucristo. Entonces, ¿dijeron ellos que están en control de todos los otros reinos, sí o no? Sí, lo dicen sus propios cardenales. El libro Keys of This Blood, o en español Las llaves de esta sangre, titula El Papa Juan Pablo II versus Rusia y el Occidente por el control del nuevo orden mundial, escrito por Malaquías Martín, profesor pontificio de la Universidad Gregoriana en Roma misma. Lo dice él, no yo. Todo el poder temporal es suyo. El dominio, la jurisdicción y el gobierno de toda la tierra es su derecho divino.
todos los gobernantes de la tierra son sus súbditos y deben someterse a él. Concilio de Trento. Entonces tenemos que este cuerno pequeño, este reino pequeño, es en efecto pequeño territorialmente, pero pareciera más grande que los demás, ¿cierto? Vámonos a la cuarta característica. Se levanta después del establecimiento de los 10 reinos. La caída del Imperio Romano en el año 476 permitió la migración de las tribus bárbaras del norte de Europa, así como el establecimiento de otras regiones como los primeros 10 reinos, 7 de los cuales hasta hoy constituyen la actual Europa. Para ese entonces el cristianismo era dirigido por las 5 grandes sedes de Roma, Antioquía, Jerusalén, Constantinopla y Alejandría. Esto fue hasta el año 534, cuando el emperador bizantino Justiniano emitió un decreto que otorgaba al obispo de Roma el liderazgo sobre todas las otras iglesias como definidor de doctrina y como corrector de herejías. Este es el decreto conocido como el Código Justiniano. Aquí tenemos el segmento de este documento en el cual se hace esta distinción. Leamos lo más importante, dice: por lo tanto, hemos determinado sujetar y unir a todos los sacerdotes del Oriente en toda su extensión a la sede de vuestra santidad, dirigiéndose al Papa Juan II de Roma. Luego dice: porque no permitimos que cualquier cosa que sea discutida, aunque sea clara e incuestionable relativa al estado de las iglesias, no sea conocida a su santidad como cabeza de todas las iglesias. Como expliqué antes, el papado es un poder del cual la Biblia habla extensamente a lo largo de sus libros proféticos, porque Roma, ya sea en su forma imperial o eclesiástica, ha sido y es un poder muy instrumental para oponerse a la obra de Dios y al mensaje de salvación de su Cristo, y por consecuencia de su iglesia, quien es la encargada de llevar este mensaje al mundo. La palabra anticristus es de origen griego, donde el prefijo anti se define como en lugar de y también opuesto a, siendo que la obra de Roma es anticristiana y su líder es el anticristo, quien, como lo dice bien el apóstol Pablo en la segunda carta a Tesalonicenses capítulo 2, este hombre se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, a tal punto que se hace pasar por Dios. Este versículo implica que hacerse pasar por Dios es el extremo de la oposición hacia el Creador. Démosle un vistazo a la referencia que hace el apóstol Pablo al hombre de pecado en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 10. Pablo describe cuándo este poder anticristo va a surgir. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El apóstol Pablo decide aclarar este asunto porque en la época en la cual Pablo vivía, muchas personas pensaban que Jesús había resucitado para regresar pronto. Algunas de las palabras de Jesús se prestaban a esa interpretación. Por eso es que el apóstol Pablo decide escribir esta carta a los tesalonicenses explicando y aclarando que Jesús no estaba ni siquiera cerca de venir, sino que habían otros eventos previos que tenían que ocurrir antes. Sigamos leyendo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía de la iglesia cristiana empezó en el siglo IV, en la época del emperador romano Constantino, cuando el cristianismo pasó paulatinamente de ser perseguido duramente a convertirse en la religión oficial del imperio romano, y se convirtió en una moda. Tanto así que Constantino regalaba ropa y dinero a las personas que se bautizaban. Habían muchísima gente que hacían colas interminables para bautizarse en las orillas de los ríos en Roma, pero no sabían ni qué hacían ni por qué estaban ahí. Simplemente les regalaban ropa nueva y les regalaban plata, dinero. Entonces eso se constituyó en lo que se llama la apostasía. Entonces dice el texto: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Entonces primero la iglesia va a caer en apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí Pablo habla de 2 eventos consecutivos. Uno de ellos es la apostasía y la otra es la aparición del hombre de pecado, ¿no? Entonces tenemos que el hombre de pecado surge luego de la apostasía, luego del año 325. Pablo continúa diciendo en el versículo 5: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene,
a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Aquí Pablo afirma haberles dado detalles a la iglesia primitiva acerca del poder que detiene al surgimiento del hombre de pecado, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él sea quitado de en medio. Entonces hay otro poder que está impidiendo el surgimiento de este cuerno pequeño, y Pablo les había dicho lo que era. ¿No os acordáis que cuando yo estaba con vosotros os decía esto? Pero Pablo no especifica aquí. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, según dice Pablo, este inicuo, este hombre de pecado, no solamente va a sobrevenir al mundo luego de la apostasía, sino también luego de la caída de algo que lo detiene. Existe otro poder que está en el medio, que se está entrometiendo y no está permitiendo el surgimiento de este hombre de pecado, este hombre poderoso que tiene intenciones de dominar el mundo, pero no lo puede hacer porque existe un poder dominante en ese momento hasta que este poder dominante caiga. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces, y este hombre de pecado, una vez que surja, se va a mantener en el poder hasta la segunda venida de Jesús, porque dice en la lectura que Jesucristo lo destruirá con el resplandor de su venida. Entonces este inicuo se mantiene hasta que venga Jesucristo y lo destruya con el resplandor de su segunda venida. Interesante. ¿Qué es eso que está en el medio, que no está permitiendo que se manifieste este hombre de pecado? Pablo no lo especifica, no dice qué es, pero nos da idea de que le explicó a la iglesia primitiva en persona de qué se trataba. Ahora, ¿por qué habla así Pablo? ¿Por qué no especifica por escrito? ¿Qué es lo que la iglesia primitiva recibió de su boca que él no pudo decírselo por escrito, sino se lo tuvo que decir en persona y de alguna manera habla en clave? Vamos a ver qué es lo que la iglesia primitiva sabía. Vamos a leer lo que dice el padre de la iglesia Tertuliano en su libro La resurrección de la carne. Es un apologista cristiano del año 200 después de Cristo, que dice con respecto al pasaje de 2 Tesalonicenses. Dice: solo que hay alguien que al presente lo detiene hasta que él sea quitado de en medio. Está parafraseando el versículo mismo del apóstol Pablo. Y dice él: ¿qué obstáculo puede ser más que el Estado romano, cuya caída y posterior dispersión en 10 reinos introducirá al anticristo de entre sus propias ruinas? Entonces esto es lo que los padres de la iglesia pensaban, que una vez que caiga el Estado romano, el anticristo se levantaría. Ahora, ¿está esto de acuerdo con el capítulo 7 del libro de Daniel? Absolutamente. Cuando Roma es dividido en 10, el anticristo se levanta. Esto es lo que los padres de la iglesia primitiva creían, lo que el apóstol Pablo les había dicho en persona. Aquí tenemos a otro padre de la iglesia primitiva, Juan Crisóstomo, en su libro Homilía acerca de la segunda carta de Tesalonicenses capítulo 2. Él era obispo de Constantinopla en el año 390 y dice: solo hay uno que lo refrena ahora, hasta que sea quitado del camino. Es cuando el imperio romano es quitado del camino, entonces él, anticristo, vendrá. Otro padre de la iglesia primitiva, San Ireneo de León, discípulo del apóstol Juan, en su tratado contra herejías escribe con respecto a la aparición del hombre de pecado: Juan y Daniel han predicho la disolución y desolación del imperio romano, y concerniendo los 10 reinos que luego deben surgir, en quienes el imperio romano que ahora domina la tierra será partido, déjalos entonces esperar, en primer lugar, la división del reino en 10, luego, en un siguiente paso, cuando estos reyes estén reinando y empezando a poner sus asuntos en orden y a posicionar sus reinos, y aquel que venga reclamando el reino para sí mismo y aterrorice a aquellos hombres de los cuales hemos hablado, y cuyo nombre contenga el mencionado número, es verdaderamente la abominación desoladora. Creía lo mismo. Ahora, ¿por qué tuvo Pablo que hablar de esta manera? ¿No le hubiera sido más sencillo decir: cuando el imperio romano caiga, luego se manifestará el hombre de pecado? ¿Por qué tiene que hablar en clave? Veamos lo que dice el profesor Ron Thompson. Pablo no identificó por escrito al poder restrictivo que ellos sabían que era Roma, por temor a represalias. Recordemos que la iglesia cristiana estaba bajo persecución por Roma. Si Pablo hubiera pronosticado por escrito la caída del imperio romano, se hubiera puesto tanto a sí mismo como a la ya perseguida iglesia cristiana primitiva en serios aprietos. Henry Grattan Guinness, en su libro Romanismo y la Reforma, de 1887, afirma: mientras los césares tenían el poder imperial,
era imposible que surgiera el anticristo predicho. Tras la caída de los Césares se levantaría. Otro más, Edward B. Elliot, quien escribe en su comentario sobre el libro de Apocalipsis en 1962, dice: tenemos el testimonio consensual de los primeros padres desde Ireneo, el discípulo de Juan, hasta Crisóstomo y Jerón, en el sentido de que se entendía que era el poder imperial que gobernaba y residía en Roma. Es muy sencillo. Roma cae y luego surge el anticristo. Ahora, los escritos de Pablo y la iglesia primitiva dicen que primero tiene que caer Roma para que surja el anticristo. Daniel capítulo 7 dice que Roma se tiene que dividir en 10 reinos para que surja el anticristo. ¿Qué es lo que dice la propia Iglesia Católica? Leamos lo que tiene que decir Henry Edward Manning, cardenal arzobispo de Westminster, en su libro El poder temporal del vicario de Jesucristo. Y desde esa hora de liberación providencial, cuando por intervención divina las cadenas imperiales cayeron de las manos del sucesor de Pedro, el papado esperó hasta un momento como este, en que Dios rompería su cautiverio en pedazos y se liberaría de la sujeción a los poderes civiles y se instalaría en la posesión de su propia soberanía temporal. Increíble. Pareciera que este cardenal está haciendo un análisis del libro de Segunda de Tesalonicenses del apóstol Pablo, pero no es así. Él está narrando en su libro la historia del nacimiento del papado. Entonces concluiremos que en efecto el papado surge, se levanta luego del establecimiento de los 10 primeros reinos. Ahora, a pesar de toda esta abundante evidencia, actualmente hay 2 teorías acerca de la aparición del anticristo que son enseñadas en todas las iglesias del mundo, casi todas en realidad. Una de ellas es el futurismo de Luis de Alcázar y la otra es el preterismo de Francisco Rivera. ¿Qué enseñan el preterismo y el futurismo? El preterismo dice que el anticristo vino en el pasado, en el tiempo de los griegos. El futurismo dice que vendrá en el futuro, al fin de los tiempos. Y ninguna de estas doctrinas son bíblicas. Estas 2 teorías completamente violan todos los principios de profecía, de Daniel capítulo 7, de Daniel capítulo 8, de todo el libro de Revelación. Sin embargo, son las 2 teorías prevalentes, y prácticamente todo el mundo cristiano adopta o una o la otra. Pero ¿cómo puede ser que nadie haya llegado a la conclusión a la cual hemos llegado nosotros? El libro de Daniel fue escrito hace 2500 años y la Biblia ha estado disponible para el mundo entero desde la época de la Reforma, en el siglo XVI. ¿Cómo puede ser posible que nadie vea lo que estamos viendo? ¿O será que sí lo vieron? ¿Qué es lo que pensaban los reformadores? Martín Lutero escribió: sé que el Papa es el anticristo y que su asiento es el mismo de Satanás. El papado es una persecución general, por orden del pontífice romano, con el propósito de denigrar y destruir almas. El reformador francés Juan Calvino llamaba también al pontífice romano el anticristo. De la misma manera, el líder de la reforma inglesa John Knox decía que el Papa debe ser reconocido como el anticristo. Estos fueron los fundadores de la reforma, del luteranismo, del calvinismo. Estos fueron los padres de las iglesias que en el presente adoptan ya sea el preterismo o el futurismo de los cuales hemos hablado. Pero entonces, ¿qué ocurrió? ¿Dónde fue que quedaron estas enseñanzas? ¿Cuándo vino ese olvido? Característica número 5. El cuerno pequeño es diferente a los otros reinos. Regresemos a Enciclopedia Británica. Dice: el papado apareció como un reino único, diferente a todos los otros reinos que en su época existían en Europa. Su líder no era un rey, sino un obispo, y desde su fundación nunca ha tenido un ejército propio. Sin embargo, por más de 1200 años ejerció un dominio indisputado sobre todos los reinos europeos sin excepción. Ahora que sabemos que el Vaticano es en efecto una nación, con un territorio definido y con un rey, el cual no solamente es soberano de su territorio, de su nación, sino también es un líder religioso global, lo cual ha sido desde el año 538 de nuestra era, pues entonces definitivamente este es un reino diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados comúnmente a ver como reino. Entonces, característica número 5, califica el papado es un reino diferente. Característica número 6, derriba a 3 de los 10 primeros reinos. Comencemos por el reino de los Herulos. Hacía ya casi un siglo que el Imperio Romano iba camino al colapso. La capital del imperio había dejado de ser Roma desde el año 402, dado que ya esta ciudad era ocupada por los vándalos. El último emperador de Roma, un muchachito llamado Romulus Augustulus,
fue removido del trono fácilmente en el año 476 por su general Odovacar, quien a su vez era el líder político de la etnia de los Herulos. Este señor se autocoronó como el rey de Italia. Con el Imperio Romano del Occidente acabado, el obispo de Roma vio la oportunidad de convertirse en el soberano de la península itálica. Así que puso como primera prioridad en su agenda el ver la manera de deshacerse de este rey de segunda. Veamos qué dice la historia. Bajo la instigación del obispo de Roma Gelasius I, el emperador Zeno prometió la península itálica a Teodorico el Grande y a sus ostrogodos, si ellos derrotaban a Odovacar, líder de los Herulos y primer rey de Roma luego de la caída del imperio, lo cual ocurrió en la batalla de Ravenna en marzo del año 493. Este es un extracto del libro Historia de los Ostrogodos, de Thomas Burns. Esta es la historia. Teodorico el Grande era el hijo de Teodomiro. Teodomiro o Teodomir era el líder de los ostrogodos en un pasado, cuando el emperador de Roma del Este era Leo I. Entonces Teodomir hizo un pacto con el emperador de Roma del Este, que estaba en Constantinopla, mediante el cual iban a tener unos términos pacíficos entre los ostrogodos y el imperio del Este, y como garantía de este pacto, Teodomir o Teodomiro le entregó a su hijo Teodorico a Leo I, y Teodorico vivió en el palacio imperial desde niño. Vivió como un ahijado, digamos, del emperador. Seguía siendo el líder de los ostrogodos, pero vivía en Constantinopla. Pasa un tiempo y el obispo de Roma, Gelasio I, que se ve de alguna manera asediado, hostilizado o incómodo con la presencia de este señor Odovacar o Odoacer, pide al emperador del momento, que ya no era Leo I, sino era Zeno, le pide ayuda. Le dice: sácame de encima a estos herulos. ¿Quiénes eran los herulos? En la época de Roma decadente, ya cuando Roma estaba a punto de caer, ya Roma no podía pagar a sus tropas, ellos tenían mercenarios. Este líder de los herulos, que se llamaba Odovacar, trabajaba como mercenario para el ejército de Roma y vio la oportunidad. Entonces Odovacar tomó el poder y quedó como rey de la península itálica. Pero ya existía un poder que estaba surgiendo, que era el poder del obispo de Roma. No nos olvidemos lo que dice la profecía, que había un poder que detenía el surgimiento del anticristo, que era ¿qué? Roma imperial. Entonces en este momento tenemos al obispo de Roma, que ya quiere sacarse de encima a toda etnia que esté compitiendo por poder en la península itálica. Y entonces el obispo Gelasio I pide ayuda a Zeno, al emperador Zeno, que es el emperador de Constantinopla, del Imperio Romano del Este, porque el Imperio Romano se había ya dividido hacía tiempo en dos, el del Este con base en Constantinopla y el del Oeste con base en Roma. Entonces Zeno le promete a Teodorico, que vivía en el Palacio Imperial, le dice: mira, tú quieres una tierra donde prosperar, donde llevar a tu gente, vete a la península itálica, lo único que tienes que hacer es deshacerte de Odovacar y te vas a quedar con la península itálica para ti, tu propia nación. Porque los ostrogodos estaban descontentos, ellos vivían en una zona de disputa con los hunos, en la zona de Hungría más o menos. Entonces Teodorico, bajo esa promesa, atraviesa todo el territorio y llega hasta Ravenna y hace guerra contra Odovacar y lo vence y lo mata, y queda como soberano de la península itálica. Sin embargo, vamos a ver ahora qué es lo que ocurre con los ostrogodos una vez que ellos toman la península itálica, habiendo vencido a los herulos y habiendo vencido Teodorico a Odovacar. En el libro Historia de la Iglesia Cristiana, volumen 3, página 327, dice: para el obispo de Roma, el liderazgo sobre todas las otras iglesias carecía de valor mientras su sede permaneciera bajo el asedio de los ostrogodos. ¿Recuerdan el decreto justiniano que le otorgó el liderazgo al obispo de Roma sobre todas las otras iglesias? Quienes ocupaban y subyugaban la península itálica. Es decir, que el obispo de Roma se quejaba de no poder ejercer su tan valioso título de líder del cristianismo mientras estuviese bajo el control de los ostrogodos. En el año 538, este obstáculo fue eliminado gracias al general Belisario, quien los venció en batalla y finalmente los expulsó de dicha tierra, y fue bajo cuya protección militar que el Papa Vigilius ascendió a la silla papal en el año 538, no solo como líder eclesiástico, sino también como soberano de Roma. Este evento ha sido establecido como el nacimiento del papado. El reino de los vándalos era otro de los grandes obstáculos para el establecimiento del papado. Esta nación, que también provenía de las regiones nórdicas de Europa, se había posicionado fuertemente en todo el norte de África, en las islas de Cerdeña y Córcega, así como en la misma Roma. Su rey, Geiseric,
que había logrado vencer a Roma del Este luego que el emperador Leo I emprendiera la que hoy se considera una de las campañas más grandes y costosas de la antigüedad, tras cuya derrota Roma del Este se vio obligada a reconocer a la nación de Vandalia. 70 años después, el emperador Justiniano recibió el pedido del obispo de Roma de expulsar a los vándalos de Roma. Leamos lo que dice la historia. Las palabras del prefecto pretoriano y de los consejeros imperiales movieron al emperador a desistir de atacar a los vándalos. De acuerdo con Procopio, un obispo se acercó al emperador y le contó de un sueño en el cual Dios le visitó y le dijo que vaya al emperador y le reprenda por no ir a ayudar a los católicos del norte de África, quienes estaban siendo perseguidos por los arianos vándalos. El obispo además relató que Dios le dijo que él se uniría a la guerra y haría a Justiniano amo de África. Este es un extracto del libro Historia de los Vándalos de Thorsten Cumberland Jacobsen, página 194. Continúa diciendo: el reino de los vándalos fue derrotado tras una serie de batallas libradas en el año 533, en el norte de África, en las islas de Cerdeña y Córcega, así como en la península itálica. Estas batallas fueron lideradas por el general Belisarius, enviado por el emperador Justiniano a pedido del obispo de Roma. Recapitulemos entonces, tenemos que bajo la instigación del obispo Gelasius I, en el año 493, el emperador Zeno convenció a Teodorico de marchar en contra de los herulos bajo la promesa de hacerlo dueño de la península itálica. Posteriormente, bajo pedido del obispo de Roma al emperador Justiniano, los vándalos fueron removidos de Roma. En el libro Historia de los Ostrogodos de Thomas Burns dice: el reino de los ostrogodos fue el último de los reinos que ocupara la península itálica, el cual fue derrotado en varias batallas y finalmente expulsado en el año 538 por el general Belisarius. Entonces, sexta característica, que arranca a 3 de los primeros 10 reinos, check, califica. El papado causó la eliminación de 3 naciones, de 3 de las 10 primeras naciones que se formaron cuando cayó el Imperio Romano del Occidente. Ahora nos toca hablar acerca de la séptima característica. Este poder no solamente es una nación, sino también es un hombre que habla blasfemias contra Dios. Ahora, vamos a ver qué es una blasfemia, porque nosotros podemos pensar, una blasfemia es decir una mala palabra en contra de Dios, pero vamos a ver qué es lo que la Biblia llama blasfemia. A ver si Roma califica. Leamos Juan capítulo 10 de 30 a 33. Jesús dijo: yo y el Padre somos uno. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas cosas os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Interesante, entonces, una blasfemia es cuando una persona, cuando un hombre, se hace pasar por Dios, se hace llamar Dios, o toma las prerrogativas de la divinidad. Veamos la otra característica. En Marcos capítulo 2 de 5 a 7 dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Muy bien, entonces solamente Dios puede perdonar pecados. Y cualquier persona que se dé las prerrogativas de perdonar pecados, entonces está cometiendo una blasfemia. Tenemos las dos definiciones de blasfemia. Una de ellas es hacerse pasar por Dios y la otra es tomarse la libertad o la prerrogativa de perdonar pecados, lo cual es solamente atributo de Dios. Bueno, ¿y qué es lo que dice Roma? Aquí tenemos al cardenal Roberto Bellarmine en su Tratado sobre la Autoridad de los Concilios, volumen 2, página 266, dice: todos los nombres que en las Escrituras se aplican a Cristo, en virtud de los cuales se establece que Él está sobre la Iglesia, todos estos mismos nombres se aplican al Papa. Entonces, la Iglesia Católica dice que el Papa y Cristo son lo mismo. Vosotros sois sacerdotes por siempre, dice el obispo ordenante, ya no más un hombre, un pecaminoso hijo de Adán, sino un alter Christus, otro Cristo. Interesante. En el lugar de Jesucristo. En el lugar de, en griego es anti-Christos, anticristo. Por siempre un sacerdote del Altísimo, con poder sobre el Todopoderoso. Bueno, esto es lo más presuntuoso que se puede decir, que tiene más poder que Dios. El Papa no solamente es el representante de Jesucristo, sino que es Jesucristo mismo oculto bajo un velo de carne. Entonces Roma declara que el Papa está en la posición de Dios.
Esto viene del libro de Catholic National de julio de 1895. Sostenemos en esta tierra el lugar de Dios Todopoderoso. Las grandes cartas encíclicas del Papa Leo VIII, con numerales romanos, por supuesto. Ahora vale aclarar que declaraciones como esta literalmente abundan en los escritos católicos. Lo que presento solamente es con la finalidad de probar el punto que estamos discutiendo. Si el Redentor descendiera a una iglesia y se sentara en un confesionario para administrar el sacramento de la penitencia y un sacerdote se sentara en otro confesionario, Jesús diría sobre cada penitente, ego te absolvo, que significa yo te absuelvo, y el sacerdote también diría sobre cada uno de sus penitentes, ego te absolvo, y los penitentes de cada uno serían igualmente absueltos. Esto está en el libro Dignidades y Deberes de los Sacerdotes de el Monseñor Alfonso María de Ligorio. En este mismo libro dice, Dios mismo está obligado a acatar el juicio de sus sacerdotes, y tanto para no perdonar como para perdonar, sea que ellos nieguen u otorguen absolución, la sentencia del sacerdote precede y Dios se suscribe a ella. Bueno, entonces la Iglesia Católica decide quién se salva y quién se pierde. Y Dios no tiene ni siquiera el poder de opinar, Él tiene que sujetarse al dictamen de la Iglesia. Si el sacerdote dice no, Dios no puede decir que sí. Entonces, ¿quién es mayor? ¿Es blasfemia o no es blasfemia esto? No solo es una blasfemia gigantesca, sino también es ridículo, ¿no les parece? De hecho, la venta del perdón papal fue una de las muchas razones para la indignación general que culminó en el nacimiento de la Reforma en el siglo XVI. Se vendía perdón no solamente por los pecados pasados, sino también por los pecados que se iban a cometer en el futuro. Conveniente, ¿no? Cuenta la historia acerca de Johann Tetzel, que fue un fraile dominico alemán y gran inquisidor de la herejía en Polonia, quien luego se convirtió en el gran comisionado católico y autorizado por el Papa Leo X para vender indulgencias en Alemania. Los pagos reducirían el tiempo de castigo en el purgatorio, ya sea de la persona o de un familiar. Su frase preferida era, tan pronto como suene la moneda en el cofre, un alma brinca del purgatorio. Estos son ejemplares de indulgencias que aún pueden encontrarse en poder de muchas personas. Aunque muchos de nosotros podríamos pensar que eran costumbres pasadas, errores de la Iglesia Católica que ya ha corregido, no es así. Los mismos errores del pasado se practican en la actualidad, como podemos ver en estas noticias de julio del 2013, donde se ofrece menos tiempo en el purgatorio para todos aquellos que sigan al Papa en Twitter. Aquí tenemos una noticia parecida, dice Papa Francisco dará el perdón a través de Twitter. Sin mucho esfuerzo podemos ver cómo el papado, hasta el día de hoy, se atribuye la prerrogativa de perdonar pecados, algo que según la Biblia es facultad solamente de Dios. Aquí dice la noticia, perdón de la Iglesia a las mujeres que abortaron, cambio profundo o retoque estético. Entonces la característica número 7 que dice que el cuerno pequeño también es un hombre que habla blasfemias contra Dios, satisfecho, porque el Papa habla blasfemias contra Dios. Vayamos a la siguiente característica número 8, que dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Tomás de Aquino, el más grande y famoso de los pensadores católicos, dijo, a un hereje convicto se le debe dar muerte con la misma prontitud que a cualquier criminal. Recuerdo haber escuchado la palabra hereje hace muchos años, cuando visité el Museo de la Inquisición, en el centro de Lima, en Perú. Y en mi visita guiada llegué a conocer acerca de las atrocidades que la Iglesia Católica causó a miles y miles de seres humanos. Y recuerdo que nos decían que eran personas que habían sido muertas por la Santa Inquisición por el pecado de herejía. Yo pensaba que serían brujos o satánicos o algo así, pero no era nada de eso. Eran cristianos que murieron por su fe, seguidores de Cristo que rechazando las enseñanzas de la Iglesia Católica fueron asesinados. Muchos de ellos quemados en la hoguera y de muchas otras maneras. Las sedes de la Inquisición en América estaban localizadas en Lima, Perú, Cartagena, Colombia y en México. Tenemos numerosas representaciones de lo que era llamado un auto de fe, que era una ceremonia pública que se realizaba en la Plaza de Armas, donde los herejes eran juzgados y quemados en la hoguera. Y es que aunque el descubrimiento de América trajo un aliento de esperanza para innumerables cristianos europeos que buscaban huir de la tiranía papal, la Iglesia Católica se las arregló para establecerse ni bien América fue descubierta. Y muchos de aquellos desafortunados cristianos europeos que, huyendo de la Inquisición europea, arribaron a tierras americanas, acabaron en manos de la Inquisición americana. Sin embargo, las bulas papales no tenían efecto en las colonias inglesas, gracias a la larga enemistad existente entre la corona inglesa y el papado.
Esto causó una masiva migración de cristianos europeos a las tierras de Norteamérica, donde eventualmente se establecería la primera nación cristiana, los Estados Unidos de Norteamérica, donde el papado no tendría el mismo poder. ¿O sí? Acerca de esto vamos a ocuparnos más adelante. Pero ¿cuál es la definición de herejía? La palabra herejía proviene del griego airesis, que significa decisión, decidir por uno mismo lo que creer y practicar. Entonces decidir por uno mismo qué debe uno creer era pecado. ¿Y quién quería decidir por nosotros? Roma debía decidir qué es lo que debían creer, y si no te alineabas, debías ser eliminado. Tomás de Aquino dice en su libro Enseñanzas Morales tomo 1, pero por parte de la Iglesia hay misericordia, en vista de la conversión de los que se equivocan, y por lo tanto ella no condena de inmediato, sino después de la primera y segunda amonestación, como enseña el apóstol. Después de esto, si el hombre todavía es encontrado pertinaz, la Iglesia, que ya no tiene esperanza de su conversión, garantiza la seguridad de otros, cortándolo de la Iglesia por la sentencia de la excomunión, y además lo deja en manos del tribunal secular para ser exterminado del mundo por la muerte. Ahora, no es el propósito de este estudio el hacer un análisis exhaustivo de las maldades que la Iglesia Católica ha perpetrado a lo largo de la historia. Para eso necesitaríamos un capítulo aparte, donde habría muchísimo pan por rebanar. Sin embargo, lo que sí quiero hacer es establecer claramente la octava característica del cuerno pequeño, donde vemos que en efecto el papado fue un poder perseguidor que persiguió y asesinó a los santos de Dios a lo largo de la historia. Y para llegar a esta conclusión tenemos que valernos de material suficiente. Y en resumen, la lista de atrocidades perpetradas por la Iglesia Católica es en realidad interminable. Tan solo mencionemos algunas, entre ellas tenemos la masacre de San Bartolomé. El 24 de agosto de 1572, al tocar la campana, los hugonotes de Francia fueron asesinados sin misericordia por orden del Papa Gregorio XIII. 70.000 hombres, mujeres y niños perecieron. Los hugonotes eran los profesionales de la época, lo que los franceses llamarían la crema de la sociedad francesa. Ante la noticia de la masacre, el Papa Gregorio XIII y sus cardenales asistieron a una larga procesión hacia la Catedral de San Luis, donde el cardenal de Lorraine cantó el Te Deum y se acuñó una medalla para conmemorar la masacre. Este es el famoso monumento en Sudáfrica, a donde los hugonotes franceses sobrevivientes escaparon luego de la masacre de San Bartolomé, dado que temían migrar a las regiones de América dominadas por la Iglesia Católica, y se representaron a sí mismos como una mujer que es el símbolo de una iglesia, con la Biblia en la mano y las cadenas de Roma rotas. Muchos autores han querido estimar la cantidad de seres humanos asesinados por la Iglesia Católica en los 1260 años en que ella dominó Europa, en el periodo llamado el oscurantismo. Las cifras varían según los autores, pero en todos los casos están en el rango de las decenas de millones de cristianos. A lo largo de estos siglos, numerosos grupos de cristianos fueron perseguidos y cruelmente torturados y aniquilados. Entre estos grupos estaban los husitas, seguidores de Johannes Hus de Bohemia, actual Praga, quien murió quemado en la hoguera por haber traducido la Biblia del latín a su idioma natal. Leamos un fragmento de la carta enviada por el Papa Martín V al rey de Polonia Ladislao II. Sepa que el interés de la Santa Sede y de su corona hacen que sea deber exterminar a los husitas. Recuerde que estas personas impías se atreven a proclamar principios de igualdad, mantienen que todos los cristianos son hermanos y que Dios no ha dado a los hombres privilegiados el derecho de gobernar a las naciones, sostienen que Cristo vino a la tierra para abolir la esclavitud, llaman a la gente a la libertad, lo cual significaría el aniquilamiento de reyes y sacerdotes. Por lo tanto, mientras todavía haya tiempo, pongan sus fuerzas en contra de Bohemia, quemen, masacren, hagan desiertos en todas partes, porque nada podría ser más agradable a Dios o más útil para la causa de los reyes que el exterminio de los husitas. Leamos lo que dice Juan Antonio Llorente, secretario de la Inquisición de España desde que fue establecida hasta el reinado de Fernando VII. Tal parece este señor tuvo una conversión y se dio cuenta del error en el que estaba. Él escribe: fui secretario de la Inquisición en la Corte de Madrid en los años 1789 a 1791. Conocía el establecimiento lo suficientemente bien como para refutarlo. Era vicioso en su origen, constitución y leyes, a pesar de las disculpas que se hayan escrito a su favor. La conducta horrible de este sagrado oficio debilitó el poder y disminuyó la población de España al detener el progreso de las artes, ciencias, la industria y el comercio, y al obligar a multitudes de familias a abandonar el reino, instigando la expulsión de los judíos y moros, y al inmolar en su llameante hoguera a más de 300.000 víctimas. Esto fue escrito por un católico, quien era un inquisidor. Él era el secretario de la Inquisición en España, y escribió varios tomos documentando lo que la Iglesia Católica hizo en la Inquisición.
En una época como la que vivimos hoy, no podemos imaginar que el mundo haya vivido por más de 1200 años bajo el terror de la tiranía papal. Pero por más inverosímil que esto parezca, es parte de la historia del mundo. Como dije antes, existe abundante literatura, así como representaciones en óleos y demás de los cristianos que murieron por su fe. En estos grabados no es difícil notar la presencia de la Iglesia Católica, así como la naturaleza de los llamados herejes, que han querido ser representados como lo que eran, hombres y mujeres piadosos y seguidores de Cristo. Solo basta un análisis sencillo a estos grabados para notar qué es lo que realmente está ocurriendo en estas representaciones, que no era ni más ni menos que la persecución de los santos de Dios por el Cuerno Pequeño. Cuando uno visita uno de estos llamados museos de la Inquisición, se nos muestra los aparatos que fueron utilizados para fines de tortura. Entre ellos tenemos el potro, en el cual se estiraba a la persona lentamente hasta dislocarle todas las articulaciones, el tormento de agua, que llegaba a hacer explotar el estómago, entre otros como la garrucha, la cuna de Judas, la rueda, la doncella de hierro, entre muchos otros métodos de tortura tan inhumanos que no culparía a nadie que se rehusara a creer que la Iglesia Católica ha perpetrado esto. Peter de Rosa, en su libro Vicarios de Cristo, escribe: de 80 papas en una línea desde el siglo XIII en adelante, ninguno de ellos desaprobaba la teología y el aparato de la Inquisición. Por el contrario, uno tras otro agregaba sus propios toques de crueldad al funcionamiento de esta maquinaria mortal. Entonces tenemos bastante claro que el papado satisface la característica número 8, es un perseguidor de los santos de Dios. Vayamos ahora a una característica fascinante, la característica número 9. En el versículo 25 dice que los santos serán entregados en mano de este Cuerno Pequeño por tiempo, tiempos y medio tiempo. Primero definamos que un tiempo es una manera de llamar a un año en lenguaje profético. Un lugar en donde encontramos esta manera de llamar al año es en el capítulo 4 del libro de Daniel, en la historia en donde se habla sobre la locura de Nabucodonosor, que duró 7 tiempos o 7 años. Esta analogía tiempo-año la encontramos en Daniel 4:23. Además he querido dar la equivalencia de años en meses y en días usando 12 meses por año y 30 días por mes. Los meses mencionados en la Biblia son 12, al igual que en la actualidad, como está enumerado en esta lista. Estos son los mismos 12 meses observados en el calendario judío hasta el día de hoy. El calendario en la Biblia es lunar. En él, cada mes tiene la misma cantidad de 30 días. Esto es corroborado bíblicamente con el siguiente cálculo. Según la Biblia, el diluvio comenzó en el día 17 del segundo mes, Génesis 7:11, y las aguas permanecieron sobre la tierra 150 días, Génesis 7:24. Las aguas se retiraron al cabo de 150 días, Génesis 8:3, y el arca reposó en el día 17 del séptimo mes, Génesis 8:4. Entonces entre el mes séptimo y el mes segundo hubieron 150 días. Cada mes tiene 30 días exactamente. Usando estos parámetros, tiempo y tiempos y medio tiempo es lo mismo que 3 años y medio, o 42 meses, o 1260 días. Este periodo de tiempo tiene que ser de crítica importancia porque es repetido 7 veces en la Biblia. En el libro de Daniel es repetido 2 veces como tiempo, tiempos y medio tiempo. En el libro de Revelación o Apocalipsis es repetido como 42 meses, 1260 días y también usa la simbología de tiempo, tiempos y la mitad de tiempo. Y en cada caso es colocado en un contexto en el cual da una perspectiva distinta, de manera que al leer todas las profecías que se refieren a este mismo periodo de tiempo, nos hacemos una comprensión adecuada de este periodo de dominación papal. ¿Pero a qué tiempo se refieren estas profecías que es tan importante? En profecía la Biblia utiliza la simbología un día por un año. Eso es algo ampliamente conocido por todo estudioso de la Biblia. Además, la propia Biblia habla de la representación de un día por un año, como podemos ver en Números 14:34 y Ezequiel 4:6. Entonces, utilizando el principio de un día por un año, podemos decir que el periodo de tiempo durante el cual el Cuerno Pequeño persiguió a los santos de Dios fue por 1260 años. ¿Qué mejor que una fuente católica para darnos una referencia de cuánto tiempo duró la dominación papal? Veamos qué es lo que nos dice el cardenal arzobispo de Westminster, Henry Edward Manning, en su libro El poder temporal del Vicario de Jesucristo, de 1880. Leamos. La conversión del imperio al cristianismo y su posterior remoción, su desvanecimiento hacia el lejano este, liberó al Vicario de Jesucristo de su gestión temporal.
y luego, por la acción de la misma providencia, él fue vestido con la prerrogativa de una soberanía local propia y verdadera sobre aquel estado, territorio y gente comprometida con su cambio. Desde aquella hora, que debo mencionar ocurrió hace 1500 años, o para hablar dentro de límites diré que fueron 1200 años, muy anecdótico, pareciera que este señor está haciendo un análisis del libro de Daniel capítulo 7, cuando menciona que este poder apareció hace 1500 años y que su reinado duró 1200 años, muy parecido a los 1260 años de los que habla la profecía en la Biblia. Sabemos, como hemos podido revisar, que el año comúnmente relacionado con el nacimiento del papado es el año 538, que es cuando el obispo de Roma finalmente pudo reinar en la península itálica, luego que los ostrogodos fueron expulsados por el general Belisarius. Y es a partir de este año que debemos contar los 1260 años en los cuales el papado persiguió a los santos de Dios. Lo cual nos lleva a 1798, a la época de la Revolución Francesa. ¿Qué puede haber pasado que haya marcado el final de la persecución que este poder ejercía? Leamos lo que nos dice el reverendo Joseph Rickaby en su libro The Modern Papacy, o El Papado Moderno. Berthier entró en Roma el 10 de febrero de 1798 y proclamó la República. La mitad de Europa pensó que el veto de Napoleón sería obedecido y que junto con el Papa, el papado estaba muerto. Un hito histórico de suma importancia. El largo periodo de la abierta supremacía del papado sobre Europa, también conocido como el oscurantismo, llegó oficialmente a su fin con el derrocamiento del papado y el destierro del Papa Pío VI por Napoleón Bonaparte a través de su general Luis Alexander Berthier el 15 de febrero de 1798. Fascinante. ¿Qué les parece la Biblia? Estamos ya en la época de la Revolución Francesa y estamos hablando de una profecía que fue escrita en el año 550 a.C. Entonces tenemos que la característica número 9 del cuerno pequeño, que lo relacionamos con el papado, está satisfecha completamente, dado que el papado surgió luego del establecimiento de los reinos europeos y persiguió a los santos del Altísimo por un periodo de 1260 años, luego del cual sufrió una herida mortal causada por Napoleón Bonaparte y se pensaba que estaba ya muerto. ¿Pero está muerto? No, ¿verdad? Ya hablaremos de esto también. Entonces pasemos a la característica número 10. Daniel 7:25 dice: «Y pensará cambiar los tiempos y la ley». Ahora, como ya habíamos revisado anteriormente, si hablamos de tiempos y de ley en la Biblia, no se refiere a los tiempos ni a la ley establecida por los hombres, sino los tiempos y la ley establecidos por Dios. Los tiempos son la semana, por ejemplo, que fue establecida por Dios, y la ley, pues los 10 mandamientos. Ahora, ¿el papado cambió los tiempos? Por supuesto que sí. ¿Qué calendario usamos ahora? El mundo entero utiliza el calendario gregoriano, por autoridad de astrónomos jesuitas. Muchos de nosotros vivimos bajo la impresión que el domingo es el último día de la semana, ¿cierto? Es el día de reposo, el día en el cual vamos a la iglesia. Sin embargo, el día de reposo fijado por Dios no es el domingo, es el sábado. El sábado es el último día de la semana y el domingo es el primer día de la semana. Y no solamente el sábado es el último día de la semana, sino es el cuarto mandamiento, de reposar en sábado y de guardarlo como un día santo. Ese cambio también lo hizo la Iglesia Católica. Y entre otros muchos cambios que no vamos a hablar en este momento, se cambió la Pascua. El libro Scientific American dice: la Pascua según la Biblia se celebra en la primera luna llena después del equinoccio de primavera, la cual puede darse cualquier día de la semana. La fiesta que actualmente celebra el cristianismo bajo el nombre de Pascua es realmente la fiesta pagana de Ishtar, la cual tiene lugar el primer domingo después de la Pascua. Ishtar es la diosa de Asiria y Babilonia de la fertilidad y el sexo. Sus símbolos, como el huevo y el conejito, eran y siguen siendo símbolos de fertilidad y sexo. La Iglesia Católica promueve fiestas paganas sin que sus feligreses y aún posiblemente sin que sus propios sacerdotes lo sepan. Cambia las fiestas que Dios ha establecido, o los tiempos, y los reemplaza por idolatría. Ahora, estas cosas parecen sin importancia, triviales e inocentes, para diversión y esparcimiento de la familia, cierto, pero no lo son. Una fiesta secular puede ser como quiera que sea, porque es secular y no religiosa, pero una fiesta religiosa está directamente relacionada con nuestra devoción a Dios. Y para Dios es un asunto serio, si no, no estaría considerado en la Biblia, ¿no creen? Ahora yo me pregunto, ¿qué puede tener una cacería de huevos con la celebración de la Pascua de Dios? Y en cuanto a cambiar la ley, invariablemente se refiere a los 10 mandamientos. ¿Será que el papado atentaría contra los 10 mandamientos? Pero decir que el papado se atribuye la facultad de cambiar los mandamientos de Dios no sería una calumnia, ya que él mismo lo afirma.
En la enciclopedia oficialmente sancionada por el Vaticano llamada Prompta Biblioteca dice: el Papa puede modificar ley divina. El Vaticano proclama: el Papa tiene poder para cambiar los tiempos, para abolir leyes y para prescindir de todas las cosas, incluso los preceptos de Cristo. Aunque una cosa es decir y otra muy distinta es hacer. Y la pregunta es: ¿ha el Vaticano cambiado los 10 mandamientos? Y la respuesta es: por supuesto que los ha cambiado. El segundo mandamiento fue eliminado, lo cual cambia el orden de todos los siguientes mandamientos, ¿cierto? Luego el cuarto mandamiento, el que habla de santificar el séptimo día, el cual de paso es el día sábado como hemos visto, fue cambiado y muestra que el día de guardar es el domingo. Y por último, ya que el segundo mandamiento fue eliminado, el papado partió el 10º mandamiento por la mitad y lo convirtió en 2 mandamientos separados para que volviesen a ser 10 mandamientos. Ahora la explicación. Cuando el emperador Constantino adoptó el cristianismo como religión oficial en el Imperio Romano, el cual estaba plagado de idolatría, introdujo la adoración a imágenes, cambiando el nombre de los dioses paganos por apóstoles, María, José, y creando una larga lista de santos que no era más que la transformación de dioses paganos. Esto es lo que la Biblia llama la apostasía, que precedió a la aparición del hombre de pecado. Y por supuesto que para lograr esto era necesario remover el segundo mandamiento, que prohíbe estrictamente la adoración, veneración y hasta el honrar a una imagen a quien quiera que ésta represente. Según este mandamiento, cualquier acto de veneración a imágenes es un pecado, lo que coloca a la Iglesia Católica en una posición muy incómoda. La Iglesia Católica tiene un santo patrón para cada país, región, continente, para cada profesión, para cada industria, para todo tipo de problema. La veneración de los santos es pecado, va en contra del segundo mandamiento. Pasemos al cuarto mandamiento que dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. En la Enciclopedia Católica, volumen 4, página 153, dice: la Iglesia, después de cambiar el día de descanso del sábado judío o el séptimo día de la semana por el primero, hizo que el tercer mandamiento se refiera al domingo, como el día a ser santificado, como el día del Señor. En el Catecismo de la Iglesia Católica dice: pregunta, ¿cuál es el día de reposo según la Biblia? Y responde: el sábado es el día de reposo según la Biblia. Luego pregunta: ¿por qué observamos el domingo en vez del sábado? Y responde: observamos el domingo en vez del sábado porque la Iglesia Católica en el Concilio de la Odisea en el año 336 transfirió la solemnidad del sábado al domingo. ¿Entonces el papado piensa cambiar los tiempos y la ley? De hecho que sí, también califica para esta característica. A estas alturas del estudio, cuando ya hemos revisado estas 10 características del cuerno pequeño en las cuales hemos podido exitosamente relacionar con el papado, yo quisiera detenerme y hacer notar que en realidad no hubiéramos necesitado 10 características para llegar a esta conclusión. Hemos sido por demás redundantes porque nos hubiera servido solamente 3, 4 o hasta 5 de las características que hemos revisado para irrefutablemente establecer esta relación. Dado que no existe en el presente ni ha existido en el pasado ningún poder político ni político religioso que encaje con el perfil de las características que hemos hablado. Entonces nos quedamos sin candidatos. El único poder que encaja perfectamente como una llave en una cerradura es el papado. Por eso es que yo en este momento quiero aprovechar para ponerlo en una roca. He preparado esta roca porque es el lugar donde vamos a colocar los conceptos inamovibles, estos conceptos a los que hemos llegado fehacientemente y donde no hay duda. El cuerno pequeño es el papado. Lo dejamos ahí porque lo vamos a tal vez querer revisar en el futuro, pero no queremos que la memoria nos falle y mientras avancemos capítulo por capítulo comencemos a olvidarnos que en este capítulo hemos nosotros establecido esto de una manera categórica. Y las características números 11, 12 y 13 vamos a dejarlas de lado porque, por ejemplo, la característica número 11 dice que el papado devorará, trillará y despedazará a toda la tierra. Bueno, eso lo vamos a ver en los capítulos que vienen a continuación, entonces no tenemos que revisarlo ahora. Yo prefiero esperar y cuando vayamos avanzando con los otros capítulos, este concepto se va a dar solo. Y las características 12 y 13 pertenecen al futuro, entonces no podemos corroborarlas, las dejamos de lado. Ahora, luego de todo lo que hemos revisado, vamos a regresar a nuestra cadena profética para ponerle nombre a 2 más de los eslabones. Recapitulando,
El primer eslabón de la cadena empezó en el año 605 a.C., que es el reino de Babilonia, representado por el león con alas de águila, 605 a 539 a.C., el cual fue seguido por el imperio medo-persa, representado por el oso que se levantaba de un lado más que del otro, y con 3 costillas en la boca, 539 a 331 a.C., al cual le siguió el reino de Grecia, representado por el leopardo de 4 cabezas y 4 alas, 331 a 168 a.C. A este le siguió el imperio romano, representado por la bestia espantosa, a la cual luego le salieron 10 cuernos, que representan a los 10 reinos europeos que surgieron luego de su caída en el año 476 de nuestra era. Estos constituyen el quinto eslabón de nuestra cadena profética, luego de los cuales surgió este cuerno pequeño de entre ellos. Este es el sexto eslabón de nuestra cadena, el cual representa al papado, quien destruyó a 3 de estos 10 reinos, y dominó a sus anchas por un periodo de 1260 años, y hemos podido llegar hasta el año 1798, la época de la Revolución Francesa. Hemos podido ver cómo el Papa, aunque fue vindicado como aquel hombre de pecado o anticristo del cual habla la Biblia por todos los reformadores en el pasado, ahora ha sabido camuflarse de tal manera que no queda ni huella de aquellas enseñanzas. Es por eso que lo llamamos el hombre detrás de la máscara, aunque su identidad y su origen están inmersos en un misterio mucho más profundo del que hemos revisado hasta ahora, de lo cual hablaremos en el próximo capítulo. En este próximo capítulo vamos a dejar el libro de Daniel y nos vamos a adentrar en el libro de Revelación o Apocalipsis capítulo 13, en donde nos vamos a encontrar con otros poderes formidables. Vamos a ver quiénes son, los vamos a analizar, vamos a ver en qué nos afectan y vamos a arribar al tiempo presente. Y también vamos a adentrarnos un poquito dentro del futuro cercano. Pasemos entonces al tercer capítulo de este estudio. Muchas gracias.